Listo. Adelante, Rosy. A mí esa se me quedó muy grabada, profe, porque me preguntó qué era lo de mayéutica y me Ujú. acordé que es una forma de diálogo, preguntas con respuestas. Esa sí me la saqué bien. Exactamente. Sí, eso no se les tiene que olvidar porque viene en todos los exámenes que yo he visto. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica, no se les olvide, es una forma de diálogo, o sea, preguntas y respuestas para obtener conclusiones. Y la mayéutica era el método que utilizaba Sócrates. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de los filósofos? Y dijimos que Sócrates iba por la calle platicando con la gente, le gustaba conversar. Entonces, con esas pláticas, pues lograba hacer que la gente se diera cuenta de cosas. Entonces, era su método filosófico. Esa es la mayéutica. Más que dar discursos o impartir así una clase, pues la mayéutica se trata de hacer preguntas dirigidas para hacerle a la gente cuestionarse sus propias creencias. Eso era lo que hacía. Y acuérdense que mayéutica, el sentido de la palabra tiene que ver con las parteras. La mayéutica es como, dijimos, dar a luz las ideas. Es como el arte de sacar las ideas de dentro de las personas. Muy bien, pues esa es una pregunta importante, la de la mayéutica. Otra que vimos, bueno, fueron varias sobre las ramas de la filosofía, ¿se acuerdan? Para su examen necesitan aprenderse, eso sí se lo tienen que aprender, no hay de otra. Eh, ¿Qué es la ontología? Lo que vimos, ¿se acuerdan que les puse un arbolito? ¿Qué es la ontología, la metafísica, la ética, la estética y me parece que había otra, la epistemología, ¿no? Epistemología, ontología, metafísica, ética y estética. Ajá, son las principales. Y bueno, pues así que cuando yo les pregunte en alguna otra clase o al ratito, ¿qué estudia la epistemología? Rápidamente, ¿quién me dice? ¿Qué estudia la epistemología? Es El pregunta de examen. conocimiento, profe. Eso, muy bien, Rosy. Ya no se les tiene que pasar. La epistemología estudia el conocimiento. Eso es. ¿Ya ven qué fácil? Aprender filosofía es fácil si aprenden estas palabras nuevas. Entonces, por ejemplo, si les pregunto, ¿cómo se llama la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal, lo que es correcto hacer? ¿Cuál será esa rama de la filosofía? A ver, alguien que no haya participado, Angie o Mari. A ver, Mari, adelante. Pau, Mari y Pablo. ¿La belleza? La belleza, la ética. Mm, mm. La belleza es la de la estética. Acuérdense de la estética, que es donde uno se va a embellecer. Entonces, la estética, Es, es ¿cuál, la Mari? del bien y el mal, la Ujú. moral. Sí, la que pregunté es la del bien y el mal y la moral. Y creo que Mari quiere rectificar. ¿Cuál es Mari? La del bien y el mal. La ética. La ética, exactamente. Ahorita, pues vamos a revisarlo nuevamente para que ya no se les pase, porque les van a hacer preguntas de eso. Este tema se llama ramas de la filosofía, ontología, metafísica, ética, estética y epistemología, ¿va? No les tiene que fallar. Y bueno, ¿qué más vimos? A ver, ¿de qué más se acuerdan de la clase de ayer? Antes de empezar, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Qué les llamó la atención de ayer? ¿Alguna otra idea que, aparte de las ramas de la filosofía, vimos otras cosas, pero qué? Dinos, Pau. Pues yo me quedé, bueno, más que nada intrigada porque después de que vi una serie Ujú. y aplicaron la del mito de la caverna, Ah, qué bien. lo que es realidad y no es realidad, y dije, órale. Sí, esa idea está súper interesante. Acuérdense que el mito de la caverna es una alegoría. Una alegoría es como, no es exactamente un cuento, es como hacer una imagen en la vida real para explicar algo que no es real.
Ujú. Entonces, el mito de la caverna se refiere a esta imposibilidad de conocer la verdad. Pues es muy impactante porque Platón dice con esa alegoría que lo que conocemos no es real, que solo vemos las apariencias de las cosas y hace la comparación, pone el ejemplo con las sombras. Es como si estuvieras adentro de una caverna viendo sombras, pero tú crees que esa es la vida real. Entonces uno piensa, wow, pues tal vez sí sea cierto, vivimos engañados. Y Como para ilusiones. exacto, todo es una ilusión. A mí me gusta mucho esa idea. Y hubo filósofos que la tomaron después. Hoy vamos a hablar de los que vinieron después de los tres grandes de la Grecia antigua. Eso también lo tienen que tener bien presente. ¿Cuáles son esos tres filósofos? Si me los pueden decir en orden, estaría mejor. Tres filósofos, los tres más importantes de la Grecia clásica. ¿Quién se lo sabe? Bueno, de ellos platicamos ayer. ¿Quiénes son los tres grandes filósofos? Es Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso, muy bien, Pau. Excelente. Gaby, tú también nos ibas a decir, pero te ganaron. Sí, me ganó Pau. Ujú, Sócrates, Platón y Aristóteles. exacto, exacto. Y en ese orden, porque recuerden que Sócrates, así, no se tienen que aprender toda la idea completa, solo con que tengan una aproximación de qué dijo cada uno, con eso es suficiente. Acuérdense, Sócrates es el de la mayéutica, no escribió ningún libro. Sócrates, mayéutica. Platón, la teoría de las ideas y las formas. Es esto del mito de la caverna. Platón creía que, bueno, toda su filosofía está alrededor de lo que el ser es inmortal, es eterno. O sea que cuando vemos alguna cosa, les ponía el ejemplo ayer de una escultura. Cuando vemos una escultura muy bella, estamos viendo estamos viendo como una silueta o una sombra de la belleza. No estamos viendo la belleza en sí. Esa es una idea de Platón. Entonces, el mundo ideal para Platón es el mundo de las, pues sí, ideal, ideas. Y el mundo de las formas es lo del mundo sensible, lo que podemos tocar y ver en nuestra vida cotidiana. Esa es una idea de Platón. Y Aristóteles es el que dice que pues todo está en la experiencia, que no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces, lo vamos a ver hoy, eso se llama empirismo, creer en la experiencia. El conocimiento empírico es el que se adquiere por experiencia, no lo que lees en un libro, sino lo que tú vives. Mucha gente tiene mucho conocimiento aunque no haya ido a la escuela, porque ese se llama conocimiento empírico, el que solo te da la experiencia. Y Aristóteles es así, él cree en el mundo de los sentidos. Entonces, ahí están los tres, Sócrates, Platón y Aristóteles. Con que tengan una idea aproximada de lo que dijo cada uno, es suficiente. Ya si quieren investigar más por su cuenta, estaría mucho mejor. Ahora sí, ¿qué les parece si empezamos con nuestra clase justo donde nos quedamos ayer? A ver, déjenme, pongo a Vicky como coorganizadora de la clase por si llega alguien más, pueda ayudarnos a darle entrada, porque ya saben que, pues siempre hay algunos que llegan después, como a las 5, ya casi al final. Claro que los aceptamos, aunque se van a perder de una parte importante de la clase. Bueno, pues ahora sí, si están preparadas, preparados, vamos a iniciar con nuestra segunda clase de filosofía. Trataré de ser muy claro, muy breve, y ustedes van anotando lo que les parezca importante. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, si algo no se entiende o les gustaría que repitiera algo, con toda confianza, ¿va? Y Vicky se encarga de leer sus mensajes en el chat y de pues darle su participación cuando levantan la manita. Bueno, Muy vamos bien. a avanzar. Muchas gracias, Vicky. Aquí vamos. Les voy a poner la pantalla y vamos a continuar ahí donde nos quedamos ayer.
Ustedes me dicen si ya se puede ver. Bueno, ya saben que también ahí en el Classroom les puse el PDF con lo de ayer y está el video de la clase, por si quieren volver a verlo. Entonces, díganme si ya se ve. Ya, profesor. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues aquí nos quedamos. Ayer platicamos de un filósofo de nombre Aristóteles. Dijimos que Aristóteles era alumno de Platón. Aristóteles era alumno de Platón y él proponía que pues no hay nada en la mente que no haya pasado primero por los sentidos. Y yo les decía que se fijaran en la postura de este personaje. El hecho de que tenga la mano como dirigiéndose al piso, a la tierra, pues habla mucho de lo que él pensaba. Él se alejó de su maestro, de las ideas de su maestro, de Platón, y dijo, no, la realidad es más de la tierra. No hay un mundo de las ideas, no hay un mundo ideal. Más bien, todo tiene que ver con lo que tocamos, sentimos, vemos. Y Aristóteles se interesó mucho por la política. De él es la frase esta de que el hombre es un animal político. O sea, ¿qué nos hace diferentes de los animales? Pues que nosotros nos organizamos de forma compleja para, eh, pues, construir sociedades. Que no forma parte de una sociedad, o es un dios o es una bestia, decía Aristóteles. Y algo de lo que vamos a platicar hoy, vamos a seguir con Aristóteles, pero otro aspecto de su enseñanza, porque él estudió muchísimas cosas, a la naturaleza, a la política, estudió también la ética, la metafísica, la ontología, se dedicó prácticamente a todas las ramas del conocimiento de la época. ¿Alcanzan a ver cómo se llama el libro que tiene en la mano Aristóteles? Sí, adelante. Mari, ética. Ética, exactamente, la ética. O sea que este filósofo se interesó también por eso de la ética, que ya dijimos que la ética es la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal, o cómo debemos actuar. Y esa pues es una de las partes más interesantes de la filosofía porque es filosofía práctica. A veces nos quedamos con la idea de que pues la filosofía nada más es así para divagar y para reflexionar profundamente, pero no, la filosofía debe entrar en nuestra vida y poderse aplicar. Adelante. ¿No? ¿Nadie? No tengo a alguien, profe. Ah, ok, yo escuché como que habían levantado la mano, pero tal vez no. Bueno, pues eso es lo que debemos saber sobre Aristóteles en este momento, que hizo un poco de todo y se interesó por muchas cosas. Ahora vamos a hablar de pues una, una escuela también de la filosofía. Ellos fueron fíjense, este personaje también aparece en la pintura de la que platicamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer les puse era un fresco, una pintura donde se veían varios personajes? Y ahí reconocíamos a Platón, a Sócrates, a Aristóteles. En esa pintura también aparece este otro filósofo que tuvo también su escuela de pensamiento. Recuerden que en la antigüedad un filósofo creaba una concepción distinta para entender, pues, la felicidad o el ser, o tenía su propia postura ética, o como veíamos con los presocráticos, tenía su propia forma de entender el origen de las cosas. Y entonces hablábamos de Heráclito, que decía que todo era fuego, y Tales de Mileto, que decía que todo era agua. La esencia de todas las cosas es el agua, decía Tales de Mileto. Y pues como que tenían sus propias ideas. Otro de estos filósofos fue Epicuro. Epicuro.
que pertenece a un periodo que se le llamó helenismo. El helenismo es una época de la historia en la que los griegos tenían influencia en todo el mundo occidental, el helenismo. Así se le conoce a esa época de cuando los griegos conquistaron la mayor parte de Europa, Egipto, Persia, con un personaje que se llamó Alejandro Magno. No sé si han escuchado sobre él, también hay una película de Alejandro Magno. Entonces, a ese periodo de conquistas de Alejandro Magno se le llamó el helenismo. Y en ese periodo, pues existió este filósofo, Epicuro. Y entonces, ¿qué decía Epicuro? Pues Epicuro fundó una escuela que son los hedonistas o los epicúreos, obviamente por el nombre de su creador, Epicúreo, epicureístas, los epicúreos. Entonces, ¿qué decía Epicuro? Bueno, la filosofía de Epicuro es una filosofía del placer. El placer, para Epicuro el placer era lo más importante, el placer. Y en esa época, digamos que estaba de moda hablar de la felicidad. Entonces, cada filósofo tenía una postura distinta para llegar a la felicidad. La felicidad era el tema del momento. Y unos decían, no, pues la verdadera felicidad es eh, aprender cosas. Y otros decían, no, la verdadera felicidad es estar con los amigos. La verdadera felicidad es, pues no sé, tener muchas novias, o yo qué sé, algo así. La gente pensaba en la felicidad. ¿Y para ustedes qué significa felicidad? Seguramente han pensado en la felicidad. Es un tema relevante. Por ejemplo, Paula, ¿para ti qué es la felicidad? Mm, Para mí, ¿qué es la felicidad? Pues tener salud, con Ujú. eso yo soy feliz porque no teniendo salud no se puede hacer, bueno, cosas. Ajá. Entonces, pero hemos visto que aún las personas que tienen salud, algunos dicen que no son felices o no parecen ser felices, aunque tengan salud. Entonces, ¿dónde estará el secreto? Yo he conocido mucha gente saludable que dice que no es feliz. Es lo Adelante. mismo, ¿no? Rosita, A ver, Rosy, ¿qué nos dice? Yo soy feliz porque hago lo que me gusta, porque cada día veo salir el sol, veo la noche, porque estoy con mi familia, porque me quiero mucho a mí misma. Yo soy feliz con la vida y con todo y por todo. No sé, yo soy feliz con lo que soy y con lo que tengo, profe. Bien, pues es algo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo. En esta época de los helenistas, la felicidad era el tema del momento. Entonces, aquí cabe preguntarnos qué nos hace felices. Te puede hacer feliz algo que tiene que ver solo contigo, ¿no? Por ejemplo, a ti te hace feliz, no sé, ponerte a cocinar, ¿no? Cocinar es un acto que te hace feliz y para otra persona tal vez eh, pues la felicidad sea leer un libro o salir con los amigos, ese tipo de pequeños momentos que construyen la felicidad. Y bueno, pues Epicuro dice cosas muy interesantes sobre la felicidad. Eh, Él pertenece a una escuela que se llamaron los hedonistas, porque hedonismo se refiere a la búsqueda del placer, ¿va? La búsqueda del placer. Hedoné en griego significa placer. Y entonces, pues Epicuro decía que pues la filosofía era como la medicina del alma. Y entonces un filósofo curaba a los demás a través de la filosofía. Según Epicuro, el placer es el principio de todo, de la acción, de la conducta humana. Y pues dice que el placer no lo entendía así como la abundancia desmedida, ¿no? De cosas, sino era una cosa un poco más refinada. A ver, parece que alguien se acaba de conectar. sí, entró Erika, bienvenida Erika.
Y Gaby puso que en el chat que cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Bien, pues tenemos que pensar en que la felicidad puede ser diferente para cada uno. Estoy de acuerdo, Gaby, porque lo que a mí me hace feliz, pues puede que no le haga feliz a mi primo o a mi mamá. Entonces, ¿de qué depende la felicidad? Es algo de lo que se preguntaba Epicuro. Epicuro dice que el placer, pues viene de la tranquilidad y que es el fin de todas las cosas, que todo lo que hacemos es para llegar a la felicidad. Y bueno, otros filósofos también decían eso, pero Epicuro dice que el camino para la felicidad es el placer. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero dice Epicuro que el placer es lo que hay que buscar para llegar a ser felices. Y bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque no es el placer basado en el goce, así como de los placeres carnales, ¿no? Y comer mucho y cosas así, sino eran otro tipo de placeres. Entonces, dice Epicuro que no es el placer físico lo que importa, sino, sino una ausencia de dolor. Y entonces había un término en la época que es el de la ataraxia. Ahorita vamos a ver qué es la ataraxia. Esa es pregunta de examen. En una pregunta del examen les, les piden la definición de la ataraxia. Ataraxia, que tiene que ver con esto que dice Epicuro. Entonces ya quedamos, ¿qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Y el principal representante es Epicuro, es también un filósofo. Entonces dice que, bueno, Epicuro hace un estudio muy minucioso de los placeres. Habla de diferentes tipos de placeres, que hay unos placeres que son este, no necesarios y no naturales, como por ejemplo emborracharse, ¿no? Emborracharse para Epicuro sería un placer no necesario y no natural. Y además, pues emborracharse tiene otras complicaciones, ¿no? Puede ser placentero al momento, pero si lo practicas constantemente, pues ya no tiene nada de placentero. Entonces, él se empieza a fijar en esas cosas. Y hay otros placeres que son necesarios y naturales, los que él le llama como universalizables, que es eso de, por ejemplo, comer cuando uno tiene hambre, eso es un placer, o tomar algo cuando uno tiene mucha sed, también es un placer, y es un placer necesario y es algo natural. Y hay otros que se llaman naturales y no necesarios. Por ejemplo, alguien puede disfrutar mucho lo que les decía, ¿no? Cocinando. Cocinar es algo que te produce placer. No es necesario que lo hagas, pero tú lo haces porque te produce placer. Y es algo muy personal. Puede que a ti te guste eso y a otra persona pues, leer un libro, jugar fútbol, cada quien. Adelante, Angie. dinos, Angie. De hecho, sí, profe. Yo muchas veces he estado así, estresada, enojada, triste, melancólica, y a mí me encanta mucho la cocina. Y cuando lo hago, me siento bien, me relajo y cambia mi estado de ánimo. Bien, creo que todos buscamos eso, o sea, algo que nos mantenga en calma. Nadie quiere estar alterado, ni ansioso, ni preocupado. Entonces, según Epicuro, tenemos que buscar esos placeres. En lo que dice Angie de que eso le relaja, en ese caso de Angie sería un placer eh, no necesario y natural. No necesario y natural. Entonces, cada uno va a buscar lo que le produce ese placer. Entonces, es bien interesante esto que dice Epicuro. Si pueden, busquen más información sobre esto porque se puede malentender también, porque uno dice, pues hay que buscar el placer, como que uno se va por la mala interpretación, ¿no? Que el placer, pues, no siempre te conduce a algo bueno. Entonces, ¿de qué clase de placer habla Epicuro? Pues aquí va. Dice Epicuro que la ausencia de dolor es lo que lleva a la felicidad, ¿va? Así que él habla de la tendencia a la moderación también. O sea, como que ser moderado, no irse al extremo del placer. O sea, no habla de atragantarse, ¿no? Comiendo. No, no, no esa clase de placeres, sino eliminar los motivos de la angustia. Es algo de lo que dice Epicuro. Y bueno, también tiene que ver con no tener miedo.
Para Epicuro no tener miedo es una forma de placer, alejarse de todo lo que te da miedo. Pero bueno, pues veamos qué dice Epicuro. El que se deja llevar por sus deseos no es ni un hombre libre ni un hombre feliz, porque vive siempre insatisfecho. Entonces, no es el placer así como, pues como de las cosas corpóreas. Él habla de la ataraxia. Y fíjense qué significa ataraxia. Esta es la pregunta de examen. Si en el examen les preguntan qué es ataraxia, vamos a leer, dice, estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores. La ausencia de ansiedad, enfado o confusión es la tendencia a la calma y la imperturbabilidad. Es la tranquilidad de ánimo. Bueno, pues creo que todos queremos llegar a la ataraxia. La ataraxia es un estado de tranquilidad. Esa es la ataraxia. Y es lo que buscaban los epicúreos o los hedonistas. Entonces, ¿qué es la ataraxia? La tranquilidad del alma. O sea, no estar ni totalmente emocionado, así que brinques de felicidad, pero tampoco es estar preocupado, sino la ataraxia es estar tranquilo, imperturbable, que nada te afecte. Eso es la ataraxia. Y bueno, tiene muchas reflexiones importantes sobre la muerte, Epicuro. Él decía que, pues él estaba con otro filósofo que, bueno, seguía sus enseñanzas, que era Demócrito. Demócrito pensaba que, pues todo estaba hecho de átomos, o sea, de partes muy pequeñas. Incluso el cuerpo humano estaba construido de átomos. Y que simplemente cuando alguien moría, pues sus átomos se separaban y ya no existía más. Entonces, Epicuro decía esto sobre la muerte. Fíjense qué interesante. Dice Epicuro, ¿por qué preocuparme por mi muerte? Ella y yo nunca nos encontraremos. Si yo estoy vivo, es que ella no ha llegado. Y si ella está, significa que yo ya no estoy. Entonces él decía, preocuparse por la muerte es algo muy absurdo, porque si yo estoy vivo, la muerte no está. Y si la muerte está, es que yo ya no estoy. Entonces, ¿para qué preocuparse? Eso era lo que decía Epicuro. Y pues se ha malentendido a lo largo de la historia, porque pues decían que Epicuro le gustaba pues simplemente el placer por el placer, pero eso es no entender el hedonismo. El hedonismo no es eso, o más bien lo que enseñaba Epicuro era algo distinto. Pues él hablaba de placeres más internos, de los placeres del alma, decía. Ahora sí, ya que anotaron qué es el hedonismo y qué es la ataraxia, anoten también pues algo que para ustedes resume las ideas de Epicuro. Epicuro hablaba del placer, hablaba de la muerte, que no había que tenerle miedo a la muerte, que la ataraxia era como que a lo que todos teníamos que llegar y que la felicidad se consigue solo a través del placer, pero no cualquier placer, un placer específico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Gaby dice que no. ¿No? Va. Profe. ¿Los demás? ¿Las demás? No, profe. Sale. Entonces, el placer para Epicuro es como la imperturbabilidad, o sea, que nada te afecte. Eso es placer, estar tranquilo. Luego veamos que hay otra escuela de filosofía que se llaman los estoicos. Los estoicos. Es una palabra que tal vez han escuchado cuando dicen, pues es que hay que soportar de manera estoica, ¿no? O estoicamente. Entonces, los estoicos también son de esta época, son del periodo helenista o helenístico. Los estoicos también tienen pues una visión interesante de esto de cómo enfrentar la vida y sus dificultades.
Igual los estoicos también hablan de la felicidad. Les digo que era el tema del momento, solo que cada escuela de la filosofía pues la abordaba de una forma distinta. Para los estoicos, la felicidad se alcanza entendiendo cuál es el curso natural del universo. Saber actuar sin enfrentarse a sus leyes nos ayudará a ser felices. Esto lo podemos entender fácilmente como cuando la gente se queja del clima, que dicen, bueno, pues si hace calor, ay, que porque ya hace mucho calor ya me puse de malas. Si hace frío, ay, que me duelen los huesos y no sé qué. Entonces pareciera ser que nada nos satisface. Siempre nos estamos quejando de todo. Que si ya llovió, que porque llovió. Que si hace calor, que no me gusta el calor. Que si hace frío, ay, qué frío. Entonces, eso sería una postura contraria a la de los estoicos. Los estoicos dicen que hay que enfrentar la vida como viene y sacar una enseñanza de ello. Esos son los estoicos. Entonces, ser estoico es no resistirte a lo que te pasa. No tienes por qué quejarte porque es el curso natural de las cosas. Eso dicen los estoicos. Ellos lo ilustran con un ejemplo que es como imaginarte que un perro, que un perro está amarrado a una carreta. Un perro está amarrado a una carreta en la parte de atrás. Entonces, pues la carreta con su, pues con su curso va jalando al perro. Y el perro tiene dos opciones. El perro, si se resiste, pues la carreta lo va a jalar, lo va a arrastrar. Pero si el perro acepta, digamos, lo que le tocó, pues va a caminar atrás de la carreta. Aunque él no quiera, pero lo va a hacer. Y entonces los estoicos dicen que esa es la postura, que de todos modos el final va a ser el mismo. De todos modos vas a llegar a donde vaya la carreta, pero puedes tomarlo de una manera distinta. O te resistes y la vas a pasar muy mal todo el camino, o simplemente lo aceptas y caminas atrás de la carreta. Bueno, esa es la postura de los estoicos. La segunda opción, la de aceptarlo como viene, no puedes hacer nada para cambiarlo, pero de todos modos el final va a ser el mismo, pero por lo menos no vas a sufrir en el proceso. Eso es ser un estoico. Uno de los estoicos más conocidos es este personaje, Marco Aurelio. Él fue un emperador. En el Imperio Romano fue un personaje célebre. Era muy admirado, un emperador romano, Marco Aurelio. Y él era estoico. Fíjense lo que decía. Que sea indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber. Entonces, es esa postura de no resistirse a las cosas que suceden, simplemente aceptarlas y aprender. Eso es ser un estoico. Y en el camino, pues cumple con lo que te toca. No siempre estés quejándote de lo que te pasa, porque hay cosas que no puedes controlar y es absurdo estarte quejando, dice Marco Aurelio. Y también está este otro personaje que se llamó Séneca. Séneca fue antes de Marco Aurelio y él decía, hemos de tener a la naturaleza como guía. Es ella a la que la razón contempla y consulta. Es lo mismo vivir feliz y vivir según la naturaleza. O sea, acepta lo que te toca. Y esa es otra escuela de filosofía. Aquí ya estamos hablando de la época de los romanos. Que los romanos, recuerden ustedes sus clases de historia, los romanos conquistaron a los griegos. Entonces, muchas de las ideas de los romanos las tomaron de ellos, de los griegos. Tomaron, por ejemplo, a sus dioses, nada más que les cambiaron el nombre. Por ejemplo, para los griegos, el dios principal era Zeus, pero cuando los romanos los conquistaron, le cambiaron el nombre a Zeus y ahora era Júpiter. Júpiter es lo mismo que Zeus, depende. Es el dios principal. Y así con otros dioses. Entonces, ellos son los estoicos. Y había otras escuelas de la filosofía, había otros que se llamaban los escépticos, los escépticos.
también de la época de Aristóteles. Los escépticos decían que hay que dudar de todo, que los sentidos nos engañan y no te puedes confiar de lo que ves o de lo que tocas o de lo que perciben tus sentidos. Adelante. Yo, profe, oiga, dijo que los romanos fueron, o sea, los romanos conquistaron a los griegos. Sí, Y sí. su dios principal era Zeus. Y luego mencionó otro, pero no lo alcanzó a apuntar. A Júpiter. Ah, Júpiter. gracias. O sea, era el mismo dios, pero los romanos le cambiaron el nombre. ¿Va? O sea, primero fue Zeus y luego se lo cambiaron a Júpiter. Exactamente, Ok, sí, sí, gracias. sí, así es. Es como las deidades de las culturas antiguas aquí en México, de Huitzilopochtli o Tlaloc. Pues hagan de cuenta que nosotros hubiéramos tomado esos dioses y les hubiéramos puesto nombres en español, no en náhuatl. Bueno, eso hicieron los romanos. Así que, bueno, estas son diferentes escuelas de filosofía. Están los estoicos, los epicúreos, que ya hablamos ahorita de ellos, los escépticos, que eran los que decían que la felicidad se alcanza con la ataraxia también, pero que para evitar el error no hay que negar ni afirmar nada, ¿no? Eso decían los estoicos, perdón, los escépticos. Los escépticos decían que no hay que afirmar ni negar nada, porque no es posible conocer. Y bueno, había otras escuelas de la filosofía. Entonces, vamos a avanzar en el tiempo y ahora vamos a darle un vistazo a cómo era la filosofía en la Edad Media. ¿Qué era lo que pasaba en la Edad Media? Ya estamos hablando de la Edad Media, si se acuerdan otra vez de sus clases de historia, la Edad Media empieza en el año 476, por ahí, cuando cae el Imperio Romano, hasta el descubrimiento de América, hasta 1492. A todo ese periodo se le llama la Edad Media. O sea que fueron 1000 años, del 476 a 1492. ¿Y qué pasó en esa época? Bueno, ahí lo más importante era Dios. La idea que predominaba era la idea de Dios. Y pues toda la filosofía que se desarrolló en esa época, pues obviamente giraba en torno a la idea de Dios. Así que lo más importante en esa época, pues fue desarrollar alguna idea que explicara la realidad, pero teniendo como punto de partida la teología. Teología, ahí va otra pregunta de examen. La teología es el estudio de Dios. La teología es el estudio de Dios. Entonces, en esta época, la Edad Media, se desarrolló mucho la teología y la filosofía que se hacía en esa época, pues hablaba de Dios todo el tiempo. Así que hay dos personajes principales aquí. Bueno, el personaje principal es Dios. Hubo la escuela de la escolástica y otra escuela que se llamó el neoplatonismo. La escolástica y el neoplatonismo. Veamos entonces qué decían los filósofos de esa época. Pues no sorprende que los filósofos de esa época fueran religiosos. Eran obispos o frailes o cardenales, tenían algún cargo en la iglesia. Y uno de esos personajes era Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, pues estudió a fondo los problemas filosóficos de siempre. El bien, el mal, cómo podemos alcanzar el conocimiento, qué es la belleza, todo eso se lo preguntaron. Y bueno, Santo Tomás de Aquino dice que el cristianismo se puede expresar de manera racional a partir de la filosofía de Aristóteles. Entonces, a esta época, la Edad Media, también se le llama oscurantismo, porque no hubo desarrollo científico en esa época. Y pues cualquier cosa que contradijera las sagradas escrituras, pues no era aceptada. Entonces, por eso en estos 1000 años, pues no hubo tecnología pues revolucionaria o no hubo
avances importantes. Todo estaba en torno a Dios. De lo que se preocupaban las personas que estudiaban, pues era de darle un fundamento a sus creencias religiosas. Otro personaje de esta época es San Agustín, también era un filósofo, San Agustín, que fue uno de los más importantes porque, digamos que le dio el aspecto que tiene hoy el cristianismo. El cristianismo y pues el catolicismo que sale de ahí, eh, tiene sus bases filosóficas gracias a San Agustín. Entonces, eso es uno de los principales aportes. San Agustín empezó a resolver problemas o a responder preguntas que ya tenían tiempo de, pues, de estar ahí volando. Por ejemplo, en los tiempos de Sócrates se hablaba del intelectualismo moral. Eso significa que cuando se preguntaban qué es el bien y qué es el mal, la respuesta era la de Sócrates. Sócrates decía, quien conoce el bien desea practicarlo y quien no practica el bien, pues es que no lo conoce. O sea, es como decir, el que es malo, piensen en un secuestrador, un asaltante, un asesino. El que es malo es porque no conoce el bien. Si lo conociera, no le darían ganas de ser malo. Eso se llama intelectualismo moral. Cuando dicen, pues la gente es mala porque no conoce el bien. Pero pues eso tiene algunos problemas. ¿Cuál creen ustedes que sería el problema ahí? ¿O creen que sería una buena respuesta esa? Quien conoce el bien desea practicarlo y quien es malo es porque no lo conoce. ¿Creen que sea una buena respuesta? ¿Cómo ven? Piensen en un delincuente. ¿El delincuente hace el mal porque es ignorante? ¿Cómo lo ven? Adelante. Rosita. Gracias, Vicky. No, profe, yo creo que hace el mal porque se le hace más fácil, porque es la vida más cómoda para él hacer el mal. Yo creo que sí conoce del bien, pero se le hace más fácil hacer el mal. Ajá, Sí, porque sí, estoy de acuerdo, Rosy, porque uno diría, pues el delincuente sabe que lo que está haciendo está mal. O sea, tanta gente que hay en la cárcel y todo, no es que claro. no sepan que están haciendo el mal, pero según la idea de la antigüedad, pues era esa, que en realidad la persona mala o quien hace el mal es porque no conoce el verdadero bien. En palabras modernas diríamos, pues es que no está bien educado, ¿no? Es que no lo educaron bien. Sí, exacto. Ujú. Porque sabe que lo que hace está mal y sabe a dónde va a ir a parar. Y aunque a lo mejor le quisieron decir no hagas esto, no hagas lo otro, sí sabía el bien y el mal. Exactamente, exacto. O sea que con San Agustín vemos que no basta con conocer el bien. O sea, uno puede saber qué está bien y qué está mal y aún así ser malo. Porque fíjense, tantos personajes en la historia que ha habido de, pues, asesinos y pues, hasta los dictadores, ¿no? Como Hitler y esos personajes, pues saben que lo que hacían estaba mal y aún así lo hacían. Entonces, no es que baste conocer el bien y ya lo quieres hacer. Bueno, pues ese tipo de cosas resolvió San Agustín. Él propuso que, aparte de conocer el bien y el mal, necesitas voluntad, la voluntad de querer hacer el bien. O sea, a pesar de que conozcas qué está bien y qué está mal, necesitas la voluntad para querer hacerlo. Y entonces, pues como estamos hablando de la Edad Media y de pues la época en la que Dios era lo más importante, aquí entra el concepto del amor. San Agustín empieza a hablar del amor y el amor es como ese ingrediente que hacía falta, ¿no? Que si alguien es malo es porque le falta amor. Y entonces empieza a hablar de eso. Dice que Dios es como una luz. Entonces alguien malo pues, es alguien que se aleja de la luz y que en ciertas condiciones esa luz lo puede llenar todo, ¿no? Entonces, si haces el bien es porque estás lleno del amor de Dios, ¿no? Y así empieza. Hay una carta eh, que se lee en las bodas.
se lee en las bodas. Es la epístola de San Pablo, creo, que dice que no estoy completo si no tengo amor, y aunque yo tuviera la sabiduría de los antiguos, que estoy incompleto si no tengo amor y eso. Bueno, esa es la idea de San Agustín, ¿va? Y San Agustín dice, logré conciliar el cristianismo con las ideas de Platón. Muchas de las enseñanzas de Cristo ya existían siglos antes de que él naciera. Entonces, por eso es tan apreciado San Agustín, porque tomó las ideas de Platón, las combinó con el cristianismo y salió lo que hoy, pues, es el catolicismo. Porque Platón también hablaba de, ¿te acuerdan que lo platicamos ayer? Platón hablaba de un mundo ideal donde las almas y las ideas vivían juntas. Pues cuando una persona nace, el alma cae de la tierra así como un fantasmita, se mete en un bebé y entonces esa alma olvida lo que ya sabía. Bueno, pues ajusta bastante bien con la idea cristiana, porque el cristianismo habla de un cielo y un infierno, ¿no? O del cielo y la tierra. Entonces, el cielo de los cristianos sería como el topos Uranus de Platón. Entonces, como Dios es todo, es omnipresente, omnisapiente, es inmortal, entonces ajusta bien con las ideas de Platón, con la teoría de las ideas. Y es lo que hace San Agustín. O sea, le da bases filosóficas al cristianismo que conocemos hoy. Y esa es la filosofía de la Edad Media. Había dos escuelas, la escolástica, basada en lo que dijo Aristóteles, y el neoplatonismo. Neo significa nuevo, o sea, el nuevo platonismo. Hubo otro filósofo después que dijo que el, el cristianismo era como platonismo para el vulgo, para el pueblo. Porque sí, si uno se pone a estudiar a Platón a profundidad, pues ahí están las ideas cristianas, ¿no? A pesar de que Platón vivió 500 años antes de Cristo. Pero bueno, pues es lo que sucedió. Filosofía de la Edad Media. Luego, vamos a otra etapa de la historia. Este es el Renacimiento. Vamos a ver qué sucedió. Esta época es tremendamente interesante, porque en el Renacimiento ya se apartaron un poco de Dios. Antes, pues en la época de San Agustín, pues ya dijimos que todo era Dios, ¿no? Todo estaba en leer la Biblia e interpretarla. Pero a partir del Renacimiento, lo que sucede es que ya el hombre o el género humano empieza a ser el centro de todo. Y por eso en esta época hubo algo que se llamó humanismo. El humanismo es poner al hombre en el centro. El humanismo. Y es la época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, la época de Maquiavelo. Ese es el Renacimiento. Entonces, vamos a ver brevemente qué sucedía aquí. Aquí, pues, digamos que fue todo un cambio. Empieza una etapa de la historia que se llama la época moderna. La época moderna. Acuérdense de sus clases de historia. Esto que estamos viendo es, en realidad, historia de la filosofía. Historia de la filosofía. Y cada época tuvo su forma de pensamiento. Hubo una época en la que todo era Dios. Una época en la que todo era la felicidad. Una época en la que todo era la esencia de las cosas, ¿no? Con los presocráticos. Entonces, lo que les van a pedir en su examen es que en cada época logren identificar, logren poner en sus propias palabras qué era lo que pasaba en cada época. Entonces, aquí vamos a estudiar la filosofía del Renacimiento. Ya dijimos que había pues un movimiento intelectual o cultural, artístico, que era el, el humanismo. El humanismo, o sea, poner al hombre en el centro. Y bueno, pues surgen diferentes personajes, diferentes personajes. Vamos a ver ahorita cuáles son, quiénes son los que predominaban en esta época. Bueno, unos que se llamaron los racionalistas, racionalistas. Y entonces, el racionalismo tiene esta postura.
La razón es el punto de partida de toda experiencia humana. La razón es el punto de partida de toda experiencia humana. Y aquí ustedes se tienen que preguntar a qué se le llama razón. Cuando dicen, no, pues es que el hombre es un animal racional o un ser racional. ¿Qué será la razón entonces? ¿Ustedes cómo lo entienden? Si te dicen, la razón es lo más importante, ¿qué será la razón? ¿Qué opinan? La razón. Gaby puso las ideas, en el chat ideas. La razón son las ideas. Ajá, sí, sí, sí. Porque la razón es algo como que no puedes tocar. O sea, no es algo del mundo sensible, ¿no? Dirían los griegos. No es algo que puedas, agarrar o ver. La razón es algo que tenemos dentro, como las ideas. ¿Qué opinan? A ver, los demás, Irving, Omari o Pau, ¿a qué se le llama razón? Te dicen, lo más importante que tienes es tu razón. ¿Qué será? Profe, ¿será la razón de ser? Razón de ser. Ah, es que ahí, Rosy, sería, sí, como si la razón fuera un motivo, ¿no? Ah, La razón es un motivo, motivo de ser, motivo, la razón. Pero cuando te dicen, pues, pues, ¿qué no razonas? Así, ¿no? Que nos regañan y nos dicen, pues, ¿qué no ajá. razonas o qué? A ver, ¿a qué se referirá eso? Jenny, Vamos, Jenny. Gracias, maestra. Si dice que lo vemos de ese punto de ahorita el último comentario que hizo, entonces la razón sería como la capacidad de comprender de cada individuo, de cada persona. Ujú, ujú, así es. Muy bien, Jenny. La razón es una capacidad. Mari también Exactamente. quería comentar. A ver, Mari. No iba a decir lo mismo, la razón del pensamiento, ¿no? Ajá, sí, pero véanlo como la razón es como un poder, como un superpoder, así como el de los superhéroes. La razón es un poder que tenemos. Es una capacidad, es una habilidad, es algo que podemos poner en práctica. Entonces, aquí estuvo el cambio histórico en eso. Acuérdense que se acaba de terminar la Edad Media. Estamos hablando de poquito después del descubrimiento de América, por ahí del año 1500, 1500 y algo. Entonces, la razón es como que los humanos, el ser humano se da cuenta que tiene algo adentro que puede transformar su mundo, ¿no? Se da cuenta que cuenta con la razón y se revela a la creencia antigua, ¿no? De que Dios dictaba todo. Si te iba bien, era porque Dios quería. Si te iba mal, pues era un castigo de Dios. Si te portabas mal, pues ibas a hacer enojar a Dios. Pero ahora se dieron cuenta que el hombre posee algo que es la razón. Entonces él puede transformar su mundo porque tiene esa capacidad. Entonces por eso se le llama renacimiento. Gaby puso que es formar juicio, ¿verdad? De lo que una persona dice o hace. Ándale, exacto, es el juicio, el juicio. O sea, tu capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Así que acuérdense, esta es una revelación. Ya no es que la Biblia te tenga que decir que está bien o que está mal, sino que el hombre ya se da cuenta de que es capaz de distinguir el bien o el mal sin que te lo diga un libro. Entonces, el renacimiento se llama así porque es el renacimiento de las ideas de la antigüedad, el renacimiento de la cultura clásica. Podríamos decir que es el renacimiento de lo que enseñaron los griegos y los romanos, porque durante la Edad Media todo eso había quedado olvidado en los monasterios, pero para la gente pues no lo conocían. Ahora sí, esta nueva, se llaman, ¿cómo decirlo? Pues sí son doctrinas filosóficas, ¿no? El racionalismo.
O sea, es una postura filosófica. El racionalismo, y esto que tienen ahí en la pantalla es lo que significa. El racionalismo es cuando la razón es el punto de partida de toda experiencia humana. A lo mejor en la época de San Agustín, pues decían que la verdad venía de la revelación divina, que Dios te hablaba y te decía cuál era la verdad. Pero aquí ya no. Aquí, pues las ideas vienen del hombre. Y hay un personaje muy, muy importante que es el principal racionalista. Él vivió en el siglo XVII y vamos a ver quién es. René Descartes o René Descartes, si lo decimos en francés. René Descartes. Y pues fue un personaje muy, muy importante de esta época y representa el racionalismo de de la época moderna o del Renacimiento. Porque fíjense, René Descartes tenía una idea muy obsesiva por, pues, la realidad, la realidad. Antes de él, nadie se había preguntado si lo que veíamos era real, porque parece una locura. Imagínense, yo les pregunto, eh, ¿cómo sabes que lo que ves es real? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es la realidad? También ayer lo platicábamos. ¿Se acuerdan que hasta Nancy nos dijo? Lo real es lo que puedes tocar y lo que puedes ver. Eso es real. Por ejemplo, una silla de mi comedor, pues yo sé que es real porque la puedo ir a tocar, la puedo cargar, me puedo sentar ahí. Entonces dicen que es algo real. Pero este filósofo, pues se preguntó muchas cosas sobre la realidad. Él pues su principal pregunta era, ¿cómo podemos saber si no es que todo es una ilusión? Porque él en su libro decía, pues yo he tenido sueños que de verdad parecen muy reales. Entonces a veces no distingo la realidad del sueño. ¿Cómo saberlo? Puede ser que esté viviendo en una ilusión, porque lo que puedo tocar, pues nada más es como una sensación, pero ¿qué tal que alguien me la inventó? Bueno, aunque esto les parezca una locura, fue todo un pensamiento revolucionario en esta época, porque es preguntarse, ¿el mundo es de verdad o es una ilusión? ¿Cómo se sabe que el mundo existe? Porque miren, les voy a poner algo, ¿eh? Voy a quitar esto rápidamente y siguen viendo mi pantalla. Sí, profesor. ¿Se ve? No, yo no la veo. No, yo no veo su pantalla. No, profe, no se ve. ¿Ya no se ve? Va, No, No. está bien. Les voy a poner algo y me van a decir qué es lo que sucede para entrar en contexto con el pensamiento de René Descartes. Ahí va. Les pongo otra vez mi pantalla y fíjense qué sucede. A ver, díganme si alcanzan a ver esto. Ahí está. ¿Se ve? Listo. ya. Profe, Ok. Díganme de qué color es la figura que aparece abajo. Blanca. Blanca, dicen. ¿Alguien más levantó la mano? Mari había levantado. ¿De qué color es la figura de abajo? Pues es que es café, ¿no? Con verde. Café con verde. Yo veo como la de abajo que es como blanca y la de arriba como gris, ¿no? pero Sí. usted está diciendo de qué color es la parte de abajo, Ajá, pero la parte de abajo parece un sillón, parece, ajá. ajá, pero también nosotros nos referimos a lo que está más abajo, en donde está el Ah, sillón. ya. Miren, Ese les voy a tiene señalar, verde, café, sí, es de otro color. Les voy a ujú, señalar aquí esta parte de qué color la ven. blanca. Blanca. Pues, ¿qué creen? Que lo de arriba y lo de abajo es del mismo color. Pongan su dedo tapando lo de en medio, tapando esta línea. Pongan su dedo y tapen esta línea. Ahora, ¿de qué color ven lo de abajo? Gris. Gris. Tapen todo esto y vean nada más lo de hasta arriba y lo de hasta abajo. ¿De qué color es?
tapen la parte blanca de aquí con su dedo. ¿Ya se dieron cuenta de qué está pasando? ¿Se ve todo del mismo color? Es del mismo color, exactamente. Es del mismo color. Lo de abajo no es blanco, es del mismo color. Lo de arriba es gris y lo de abajo también. Entonces, si tapamos lo de en medio, te das cuenta que es una sola pieza de color gris. Ahora, ¿sí lo vieron? ¿Se dieron cuenta? Jenny, ¿lo pudiste ver? Sí, y de hecho estaba, ahorita que dijo que tapáramos, no lo vi al instante, ¿eh? No lo vi de inmediato el, el mismo tono. Sí tardé un par de segundos en que se igualara para mí visualmente. Sí, sí, es que tienen que taparlo y luego verlo como de lejos. Y se van a dar cuenta que es del mismo color, lo de arriba y lo de abajo. Aunque aparentemente lo de abajo es blanco y lo de arriba es gris, pero no, todo es gris, solo tapen lo de en medio. Bueno, ahora vean esto. ¿De qué color son esas esferas? ¿De qué colores ven las esferas? Hay unas que son como rosas, ¿no? ¿Qué otro color ven? Verde y rojo. Hay algunas rojas, unas verdes y otras que son como Yo no moraditas, veo ninguna rosa ni ninguna roja. ¿no? ¿Qué es lo que ves, Jenny? No. Hasta me hiciste abrir mal los ojos, Rosita. No, yo veo naranjas, tres Ajá, naranjas, tres naranja. verdes y tres lilas. Yo hasta alcanzo a Son, ver una como azulita, son color Yo como veo cuatro, carne. Jenny. Sí, sí. como color carne, ajá. Por ejemplo, esta de aquí es como color carne, ¿no? Esta de aquí yo la veo como verde, ¿sí? ¿Qué cree? Que Que me acerqué para verlas mejor, y las veo de un tono, pero si me alejo, ya se minimizan las líneas y gana el color de fondo. así es, pues aunque se vean todas de diferente color, todas son del mismo color, todas son del mismo color. Si acercamos esto, fíjense, lo voy a acercar, todas tienen el mismo tono. Miren, esa de cerca, aunque de lejos se ve azul. Esta que se ve como rosa, también era del mismo tono de la otra. Miren, aquí está la otra y es el mismo tono. Y podemos ir acercándolas y nos damos cuenta que todas son del mismo color, aunque aparentemente eran diferentes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué creen que sea esto? O ahí va otra, otra opción. Fíjense en esto. Esto que les voy a mostrar, esta animación, ¿qué le observan aquí? ¿Qué ven en esta animación? Muévanse hacia un lado y hacia el otro. ¿Qué está pasando? Muevan los ojos de esquina a esquina de la figura. ¿Qué pasa? ¿Qué observan? ¿Sí alcanzan a ver? Dice la maestra Sam que se mueve. Yo también veo como, Ajá, como si se movieran. pásenle los ojos así, parece como que se mueve, pero no es una animación, es una imagen fija, pero por la distribución de los colores y las líneas que hay ahí, la combinación parece que se mueve, pero no se está moviendo, es una imagen fija, solo un dibujo. Entonces, ¿por qué les puse esto? Eh, pues miren, nos damos cuenta que hay formas de engañar a los sentidos. Aparentemente las cosas eran de un color, pero si las vemos con detenimiento eran de otro. Aparentemente algo está quieto, no, aparentemente algo se movía, pero resulta que está quieto. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues que no puedes confiar en tus sentidos. No es posible fiarte de lo que puedes ver o de lo que puedes tocar.
¿Soy yo o no se escucha? A ver, ahí sí me siguen escuchando. Sí, Sí se profesor. escucha bien. Sí, es que dice Sí Jenny se que ya escucha. no se escucha. Y parece que, bueno, tal vez sea el audio de Jenny. Ah, ya, dice que ya. Perfecto. Ah, Irving dice que sí se oye. Bueno, entonces, de lo que acabamos de ver son ilusiones ópticas. Quiere decir que es un engaño para el sentido de la vista. Aparentemente algo es de un color y resulta que es de otro. Aparentemente algo está quieto y en realidad se mueve o al revés. Aparentemente algo se está moviendo y resulta que no se movía. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro filósofo, el que estamos estudiando? Pues él se preguntó ese tipo de cosas. Él decía, ¿por qué tendría que confiar en mis sentidos si me pueden engañar? Y sabemos que hay algunas drogas, algunas sustancias que te hacen alucinar, que las personas que consumen, pues juran que están en un lugar que no existe, o que pueden ver colores que no están ahí, o tener una alucinación. Entonces, René Descartes, pues piensa que no se pueden confiar en los sentidos, porque te engañan. Así como lo vimos en la ilusión, ustedes me juraban que la parte de abajo era de color blanco, pero es gris. Entonces, ¿cómo puedo confiar en mis sentidos? En la vista, en el tacto, en el oído, en el olfato. Bueno, pues René Descartes lo llevó al extremo. Les voy a poner otra vez la pantalla y me dicen cuando ya la vean. Vamos a ver qué más decía Descartes. Ahí va. A ver, ¿alcanzan a ver? Bueno, esto era lo anterior. Sí, profesor. Bueno, esto era lo de la Edad Media, ¿no? Que ya vimos. Ahora estábamos con René Descartes y él pensaba justo en eso. Se preguntaba si lo que se puede percibir es real, si es real o no es real, porque hay cosas que juramos que están ahí y resulta que no. Entonces, él dice que la razón es más importante que la percepción porque nuestros sentidos pueden engañarnos. Así que pertenece a la escuela de los racionalistas. Los racionalistas son los filósofos que afirman que lo más importante es lo que está adentro de nosotros, la razón, o esa capacidad para distinguir pues lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira, lo, lo bueno de lo malo. Todo nuestro juicio pues depende de la razón, o es la razón. Y pues de él es esta famosa frase que dice, pienso, luego existo. Él se obsesionó tanto con esta idea de la realidad y de que los sentidos nos engañan, que empezó a dudar de todo. Él dijo, hay que dudar de todo lo que vemos e incluso de todo lo que pensamos, porque no puedes afirmar que algo es real o que algo que te dijeron es verdadero si no lo has comprobado por ti mismo. Y entonces, pues también pensaba, por ejemplo, ¿y qué pasa si las matemáticas no son verdaderas? ¿Qué tal que alguien me está engañando y me hace creer que 2 más 2 son 4 y en realidad 2 más 2 son 5? O sea, no hay nada que me asegure que lo que estoy viviendo, que lo que estoy pensando es real. Y entonces empezó a dudar y creó un método que se llama la duda metódica. La duda metódica era como desarmar todo lo que crees, todo lo que te han dicho hasta el momento, olvidarte de eso y volver a construir tu pensamiento. O sea, así como si te olvidaras de lo que te dijo tu mamá, lo que aprendiste en la escuela, lo que tú mismo habías pensado y empezar de cero. Eso era lo que proponía René Descartes. Y a eso se le llamó la duda metódica, o sea, dudar de todo. Y su famosa frase de pienso, luego existo, se refiere a que, pues la única prueba de que existimos es que podemos pensar. Aunque yo no supiera ni cómo soy, ni qué soy, lo que sí sé es que estoy dudando, que estoy pensando. Entonces, para él esa era la única certeza. Por eso decía, pienso, luego existo. Si pienso, es porque existo. O sea, él dudaba hasta de su propia existencia, ¿no? Decía, ¿qué tal que soy el sueño de alguien más? Bueno, pues ese tipo de cosas las pensaba René Descartes. Y si no me lo creen, pueden ver una película
que se llama Matrix o Matrix. ¿Alguien conoce esa película? ¿La han visto o han escuchado de ella? Sí, ya la vi. Nadie. Matrix, ¿te gustó, Rosy? Sí, está muy interesante, tiene muchas cosas de que se duerme y aparece en otro lado y luego siente que todo lo está soñando, pero es real. Está muy buena. Sí, ya la vi. Eso, muy bien, Rosy. Bueno, pues esa película está basada en la idea de Descartes. Es justo eso, toda la película es eso, es un personaje que empieza a dudar de que lo que vive es real y en realidad está viviendo una ilusión, eh, pues un mundo creado por computadora, pero a él le hacen creer que es real y siempre está pues como que en esta disyuntiva si despertar o seguir en el sueño, ¿no? Porque lo que él llama realidad o lo que le habían hecho creer que era la realidad es como un mundo artificial creado por computadoras. Entonces toda la película se trata de que él escapa de la realidad, bueno, de lo que cree que es la realidad y llega a otro mundo. Entonces eso está basado en la idea de Descartes. Esto de pues, lo que veo no es real y hay que salir de aquí. Bueno, pues así es. Esa es la idea de Descartes. Por eso se llama racionalismo, porque todo viene de la razón. No hay que guiarse con lo que vemos o con lo que escuchamos. Hay que cuestionarlo todo. Otro filósofo del racionalismo es Baruch Spinoza, que también es de esta época. Lo más interesante es que en esta época empezaron los avances científicos y eso influyó mucho en el pensamiento de estos personajes, porque dijeron, bueno, pues es posible cuestionarlo todo y es posible entender el mundo de manera distinta, ya sin pensar en Dios ni nada de esas cosas. Y bueno, por eso son los racionalistas. Y Baruch Spinoza pensaba que el hombre no es libre porque ignora el orden racional que rige el mundo. Entonces, Baruch Spinoza decía que todo lo que hacen las personas, o incluso todo lo que piensan, depende de unas leyes de la naturaleza y que no podemos escapar de esas leyes. Entonces, aunque tú te creas libre, pues dependes, así como de la naturaleza, como un huracán o la lluvia o un terremoto, pues todo obedece a leyes naturales, a leyes físicas. Y aunque tú crees que lo haces todo, pues eres como una pieza más, ¿no? Del rompecabezas. Y a él le llamaba afectos a las emociones. Entonces decía que las emociones de las personas, de los seres humanos, eran como fuerzas de la naturaleza, que pues no las podías evitar, ocurrían por leyes físicas. Y bueno, pues otras ideas muy interesantes, pero estos son como los dos principales racionalistas de esta época. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No, ¿No? profe. ¿Todo bien? Bueno, si en el examen se encuentran ¿de quién es la frase pienso luego existo? Pues ya saben qué responder. ¿De quién es la frase pienso luego existo? Es de René Descartes. René Descartes. Exacto, René Descartes. ¿Y a qué escuela o a qué corriente de pensamiento pertenece? Pues al racionalismo. O sea, creer que la razón está por encima de todo lo demás, que no te guíes de lo que ves, de lo que escuchas, bla, 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 porque todo está en la razón y que hay que dudar de todo. O sea, aún lo que tú llamas verdadero o falso, pues tienes que ponerlo en duda. Es lo que dice René Descartes. Luego, avanzando con las épocas, tenemos a otro filósofo que también lo preguntan en su examen, que es David Hume. David Hume. ¿Pueden ahí en su cuaderno ir anotando el nombre de todos los filósofos que hemos mencionado ayer y hoy y poner a un ladito como que cuál es su idea principal o qué pensaba, así de forma muy resumida, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos de Aristóteles, pues, la ética y la felicidad, ¿no? Platón, las ideas, Sócrates, la mayéutica y así, y que tengan una lista y lo estén repasando constantemente para que no se les vaya a olvidar.
Entonces, vayamos con dos filósofos, David Hume y John Locke. David Hume y John Locke. Ellos, pues son lo contrario de René Descartes. Ellos piensan que no existen ideas previas a la percepción. Adelante. Perdón, antes de continuar, ¿ellos siguen perteneciendo al racionalismo? No, ellos ya son de otra escuela, porque Ok. van al contrario de René Descartes. Si René Descartes dice que no confíes en los sentidos porque te pueden engañar, pues ellos dicen que sí, que los sentidos es lo único que es verdadero, lo que viene de los sentidos. No existen ideas previas a la percepción, lo que se piensa se extrae de lo que se percibe. A ver, entonces, según el esquema de estos pensadores, pues todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, depende de las cosas que vienen de afuera. De todo viene de afuera. O sea que para David Hume y para John Locke no hay así como si fuera una computadora o un celular, no tenemos programas o aplicaciones de fábrica. Ajá, para John Locke no hay aplicaciones ni programas de fábrica. Si tú compras un celular, le tienes que instalar todo. Viene vacío, no hay nada. Eso pensaba John Locke, que cuando alguien nace es como una hoja en blanco e inmediatamente que convive con sus padres, con sus hermanos y todo, ahí empieza el mundo de las ideas. Todo viene de afuera. Por eso David Hume, lo que se piensa se extrae de lo que se percibe. Estos personajes se conocen como empiristas. Empiristas. ¿Se acuerdan de esa frase de Aristóteles que vimos ayer? Lo de no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso es el empirismo. El empirismo es creer que todo depende de los sentidos. Entonces, todo proviene de la experiencia, no hay nada innato en el hombre. Entonces, ¿qué significa la palabra innato? Innato, innato. ¿Qué significa innato? Si dice, no hay nada innato en el hombre, ¿qué piensan? Bueno, se las acabo de decir, pero con otras palabras. No hay nada innato en el hombre. Entonces, ¿qué es? Sí, adelante. Gaby puso único y levantaron la mano Jenny y Pau. A ver, vamos a escuchar a Jenny. ¿Tú qué crees que sea innato? A ver, si está hablando de lo que se piensa, de lo que se extrae, y hablábamos del razonamiento, innato es lo contrario de una persona nata. Pues justamente que no, que lo que dijo del ¿qué? Em- Empirilismo, que no es Empirismo. aprendido de la misma naturaleza, ¿no? O sea, que no es aprendido desde el nacimiento, no viene incluido en el nacimiento. Cada quien, todo conocimiento se va a ir adquiriendo conforme se crece, conforme se vive. Muy bien, Jenny. Exacto, exacto. Esa es la idea del empirismo. Que todo lo que sabes, todo lo que piensas, viene de lo adquirido. O sea, que no hay nada precargado, ¿no? Si nos vamos a lo de las computadoras, no hay programas de fábrica. Todo lo adquieres. Eso es el empirismo. Y es al contrario de lo que decía Descartes. Descartes decía, pues lo único válido es la razón, o sea, lo que tienes dentro, tu capacidad para pensar. Y David Hume y John Locke pues se van del otro lado. Ellos piensan que ya, que no hay nada en tu computadora. Cuando naces, todo está en blanco y todo lo vas adquiriendo poco a poco.
Entonces hablan de, por ejemplo, de ideas simples y de ideas complejas. Una idea simple es, por ejemplo, si tú ves una manzana, el color rojo de la manzana es una idea simple. El olor de la manzana también es una idea simple. Ese crujir cuando muerdes la manzana y sale el juguito y te escurre ahí al lado de la boca, bueno, pues eso también es una idea simple. Y dice Locke que cuando juntas todo eso, ya tienes tu concepto de manzana y esa ya es una idea compleja. Entonces, pues es lo que dicen los empiristas, que todo lo construye tu mente a partir de lo que percibes, ¿va? O sea, que no están ahí las ideas. Sería todo lo contrario a lo que decía Platón. ¿Se acuerdan que Platón decía que cuando conocemos, en realidad estamos recordando lo que el alma ya sabía? Pues esto es lo opuesto. O sea, para Platón sí ya eras como una reencarnación, ¿no? Del topos uranos. Pero aquí no. Aquí vienes en blanco y todo lo aprendes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? El profesor Pau también había levantado la mano. Adelante, Pau. No, ya casi todo lo dijeron, que era, o sea, que veníamos en blanco y que íbamos adquiriendo conocimientos con el paso del tiempo. Eso, muy bien. Así como lo resumiste, así está bien, Pau. Eso que dijo Pau es el empirismo. Entonces dice, todo proviene de la experiencia. Acuérdense, el conocimiento empírico es el de la experiencia. Por ejemplo, la mayoría de la gente aprende a manejar, pues por experiencia, ¿no? No es que te leas un libro o algo así, sino que aprendes practicando. Eso es conocimiento empírico. Y dice aquí, no hay nada innato en el hombre, o sea, no hay nada que traiga de nacimiento. Innato es de nacimiento. No hay nada innato. Somos una hoja en blanco al nacer. Bueno, vamos a cambiarle. Dice David Hume, no existen las relaciones causales. Ah, bueno, esa es otra idea también muy interesante de David Hume. Como ellos creen totalmente en la experiencia, ellos dicen que no hay razón para pensar, por ejemplo, que mañana va a salir el sol. No hay nada en la realidad que nos asegure que mañana va a salir el sol o que mañana va a ser otro día. Entonces, para David Hume no existen las relaciones causales. El hecho de que haya sucedido una y otra y otra y otra y otra vez, no quiere decir que a la siguiente también va a suceder así, porque en la experiencia no está eso, no te lo dice. Bueno, pues listo. Adelante. Bueno, hablando de este filósofo de empirismo, también es escéptico, ¿no? Y naturalista. Escéptico. Ándale, si podrías decir que es escéptico. Escéptico es el que no cree o el que pone en duda todo. Ajá, bueno, si hablamos de las relaciones causales, sí es escéptico. Porque David Hume dice, a pesar de que hayas visto que lo mismo ocurre todos los días y todos los días, no hay nada que te asegure que así va a ser mañana. Entonces, niega las relaciones causales, o sea, la relación causa-efecto. Para él no existe en la naturaleza la relación causa-efecto. Muy bien, pues, a ver, ahora sí, pasamos al siguiente. Luego, avanzando en el tiempo, llegamos a la Ilustración. La Ilustración viene con este personaje. Él es Immanuel Kant. Immanuel Kant. Acuérdense de sus clases de historia. Ilustración es un periodo en el que pues se pensaba que el hombre ya tenía que liberarse, ¿no? Que la ciencia, como se estaba desarrollando la ciencia era como la prueba de que el hombre era capaz de modificar la naturaleza, de modificar el mundo. Entonces, el pensamiento ilustrado, esto lo vieron con el profe Oscar la semana pasada. Hablaron de el siglo de las luces, ¿se acuerdan? O la época ilustrada, o los ilustrados. Bueno, la ilustración es como esa idea de alcanzar la luz del conocimiento, ¿no? O sea, que el hombre tiene todo para llegar a conocer, pues todo lo de la naturaleza. Entonces, es la Ilustración, es un periodo de la historia. Y pues Immanuel Kant también era empirista y habla de la percepción. La percepción es lo que te llega por los sentidos.
O sea, si tú tienes enfrente de ti una silla, pues la percibes porque en la habitación donde estás hay luz y entonces las partículas de luz chocan con la silla y luego rebotan en tus ojos y entonces el ojo tiene una parte que se llama retina y ahí ocurre una reacción química que luego se convierte en impulso nervioso y luego va a tu cerebro y el cerebro la interpreta y así. Todo eso es percepción y pues obviamente dicen que el empirismo pues es confiar en la experiencia. O sea, aquí, la relación entre el hombre y el mundo o entre el hombre y Dios está limitada por su razón. Entonces, sigue siendo eh, pues sigue siendo un filósofo empirista, cree en la razón, en la experiencia, pero combina un poco con eso de la razón. Dice, nunca vamos a percibir el mundo tal y como es, porque siempre dependeremos de nuestra forma de percibirlo. Y bueno, ¿cómo podemos resumir esto? Así de una manera más sencilla, pues que a pesar de que la silla es la misma para todos, o sea, la silla, pues en sí misma es una cosa y nadie la altera. Pero cuando nosotros la percibimos, la forma en la que le llega esa percepción a cada persona es distinta. Entonces, es lo que dice Kant. La única fuente de conocimiento es la experiencia, o sea, si es empirista, dice que él confía en las sensaciones, lo que viene de los sentidos. Y dice, los nexos causales son categorías a priori, categorías dadas a priori. Bueno, tenemos que estudiar qué significa eso del a priori. Son palabras en latín que se utilizan mucho en filosofía, pero también se pueden utilizar pues en la vida cotidiana. Cuando dices que algo es a priori, es que lo estás dando por hecho antes de comprobarlo. ¿Va? Va de nuevo, porque esto lo tienen que anotar. ¿Qué significa a priori? Cuando das algo por hecho antes de comprobarlo. ¿Va? Por ejemplo, yo puedo decir, todas están poniendo atención a la clase y ninguna está acostada en su cama. Eso es algo a priori, porque yo no lo he comprobado, pero ya estoy dando por hecho que todas están sentaditas en una silla, en la mesa y así. Tal vez alguna está acostada en su cama, pero yo no puedo verlo. Pero como ya lo acepté, entonces digo que es algo a priori. Aún sin comprobarlo, yo ya lo di por hecho. Eso significa a priori. A priori es antes de la experiencia, antes de comprobarlo. Entonces, cuando aquí dice, los nexos causales son categorías dadas a priori, quiere decir que la causa y el efecto ya están en la mente aún antes de comprobarlo, ¿va? Los nexos causales. Y aquí está la definición de a priori. Lo contrario es a posteriori. A priori, anterior a la experiencia, sin comprobar el hecho. Y a posteriori significa posterior a la experiencia, después de comprobar el hecho. Esto lo podemos entender más fácil cuando hacemos suposiciones. Cuando tú haces una suposición sin preguntarle a alguien o sin comprobar, pues estás haciendo algo a priori. Suponer es a priori. Y cuando ya lo comprobaste, ya no es una suposición. Ahora ya tienes las evidencias. Eso es a posteriori. ¿Sí quedó claro la diferencia? ¿Todo bien? Todo fine. Va. Anótenlo porque eso Parece que sí, profesor. sí es pregunta de examen. Anoten eso de a priori y a posteriori. ¿Qué significa? A priori. Es una idea interesante esta de Kant, ¿no? Dice, nunca vamos a percibir el mundo tal y como es. O sea que sí es empirista, pero es un empirismo especial. Porque dice, pues no conocemos el mundo tal y como es. Lo conocemos según nuestra percepción.
Y yo creo que eso es cierto. Ha habido muchos filósofos que se acercan a esa idea, de que no puedes conocer el mundo tal y como es, sino como tú lo percibes. Bueno, a ver, ¿nos da tiempo de algo más? Yo creo que sí. Una frase famosa de Immanuel Kant es esta, que dice, sapere aude, sapere aude. Bueno, aquí se usan muchas palabras en latín porque en la época en la que vivieron estos personajes, el latín era la lengua culta. Si alguien había estudiado, pues digamos que sabía leer, escribía libros y todo, el lenguaje correcto o el lenguaje culto era el latín. Entonces, hay una frase que se le atribuye a Kant que es sapere aude, y significa atrévete a saber. Y eso pues refleja lo que se pensaba en la Ilustración. Podríamos decir que toda la ideología de la Ilustración queda en esa frase, sapere aude, porque quedamos que en esta época pues lo más importante era el conocimiento. Y eso te liberaba, el conocimiento es liberador, porque si tú conoces ya no dependes de la voluntad de otro, ya no van a decidir por ti. Y alguien que conoce, pues ya no es alguien supersticioso ni fanático, porque ya no se va a quedar con lo que le digan, ya va a pensar por sí mismo. Entonces, eso es la Ilustración. Y esto lo saqué de una pregunta del examen. ¿Qué dice Kant? Que la autoconciencia se presenta como una autorreferencia conceptual llamada autorreflexión. Entonces, si en el examen te preguntan, ¿qué filósofo afirmaba que la autoconciencia es una autorreferencia conceptual llamada autorreflexión? Muchos autos, ¿no? Pues es Immanuel Kant. Entonces se habla de autoconciencia, o sea, la percepción de uno mismo. Porque sí, si está hablando de... Cuando hablamos de empirismo es como lo que viene de afuera, pero ¿qué pasa con lo de adentro? O sea, cómo sé, cómo sé quién soy yo? Pues es autopercepción, autoconciencia. Bueno, pues vamos a cambiarle. Aquí lo más importante de esta diapositiva es lo de a priori y a posteriori, ¿va? Así que yo les voy a preguntar muy pronto, ¿qué Yo significa? copié todo, profe. Sí, está bien. Y acuérdense que van a tener el material ahí en el PDF, pero yo les voy indicando qué es lo más importante y qué va a venir exactamente en el examen. Puede ser que ¿Me no le... puede repetir, perdón, me Ajá. puede repetir lo que dijo de la pregunta de examen de quién fue? Ah, ya, es lo que está justo aquí arriba, Rosy. Esto viene en el examen, que dice, la autoconciencia se presenta como una autorreferencia conceptual llamada autorreflexión. Te van a preguntar, ¿de quién es esa frase o esa idea? Pues es de Kant. Ah, ok, gracias, profe. De nada, que ya sabiendo filosofía en general, ya ustedes mismos pueden deducir las respuestas. O sea, eso es lo bueno, que no tienen que memorizar. Más vale que sepan deducir. Si dicen, bueno, ¿de qué época es Kant? Pues Kant no es de los antiguos griegos, tampoco es de los romanos. Entonces, Kant es de la Ilustración, o sea, de la época de la Revolución Francesa, o sea, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Bueno, ya ustedes pueden. Adelante. Jenny, Dinos, Jenny. Yo creo que igual ya con tiempo, ya que hayamos terminado de verlos todos y con mucha cautela de, como dijo usted, de tomar en cuenta las frases que los caracterizan a cada uno, hacer una línea del tiempo, ¿no? En donde vayan esos puntos de la Ilustración, o sea, relacionar los tiempos, las épocas y ¿cómo se llaman? Los Bien. filósofos para irlo captando cómo va cronológicamente. Ándale, ándale, esa es una excelente idea. Hacer al final una línea del tiempo, de dónde se ubica cada filósofo y qué es lo que dijo cada uno. Eso me parece excelente. Muy bien. ¿Quién más? Rosita, Adelante, Rosita. Rosy.
profe, este de David Hammer no Ujú. nos dijo de qué era, porque la otra nos quedamos en el renacimiento. Dijo lo de la razón, lo de el racionalismo, lo de René Descartes, pero de ahí nos pasamos a David. Bueno, faltaba Baruch Spinoza y nos pasamos a David, pero no nos dijo de qué era. Este es de ¿no? David Hume. Ajá, Bueno, ajá. digamos, el pensamiento al que pertenecen es el empirismo, pero Ah, hablando de la época, pues se ubica casi, son de otra nacionalidad, pero por eso no los puse juntos, pero de la época podemos investigar. David Hume, David Hume es ahorita te digo, ujú, del siglo XVIII también. Pues sí, pertenece también a la Ilustración, porque murió en ajá, 1776. Entonces, ajá. sí, si hablamos de épocas, ellos también son de la época de la Ilustración. Es el Ah, siglo XVIII, ¿va? gracias, profe, David sí. Hume. Y los anteriores, el de Descartes y Spinoza, del Renacimiento, o sea, por ahí de 1500 o 1600. 1600 específicamente René Descartes. Bueno, si pueden investigar sobre la vida de René Descartes, háganlo, porque él hizo de todo, de todo. Él inventó un área de las matemáticas, o sea, no era cualquier persona. Él era un experto en álgebra, y entonces unió el álgebra y la geometría y salió una nueva área de las matemáticas que es la geometría analítica. ¿Se acuerdan que en la secundaria vimos el plano cartesiano? ¿Sí se acuerdan de eso? Plano cartesiano. ¿Alguien lo recuerda? Plano cartesiano. Sí, profe. Sí, bueno, pues René Descartes lo inventó. René Descartes inventó el plano cartesiano, por eso se llama así. Son las coordenadas cartesianas. ¿Y por qué no se llama plano descartesiano? Adelante. Jenny, Sí, no, nada. Jenny, no se oye y pusiste tu manita. No, de ahorita de gran ahorita que termine de tener ¿no se oye? No, casi no te escuchamos. Ay, ¿no se oye? Ah, ahí ya, ahí ya. Sí, adelante. No, ya no. no escuchamos, Jenny. Sí, creo que ya tenía problemas desde antes con su audio. O si no, Sí, escríbenos, si nos escuchas. ¿No? Bueno, bueno, le vamos a seguir, pero espero que Jenny nos pueda escribir en el chat. Les estaba diciendo que René Descartes, además de ser filósofo, era matemático y a él le debemos el plano cartesiano tan famoso. O sea que antes de René Descartes solo existía el álgebra y la geometría por separado. El álgebra venía de los árabes y la geometría de los griegos. Entonces él tomó los dos y pues abrió un nuevo campo de las matemáticas, que hoy es algo muy común. Las cámaras de fotos, las computadoras, no existirían si no fuera por el plano cartesiano. Entonces, bueno, pues no era cualquier persona, René Descartes. ¿Y qué más? ¿En dónde nos quedamos? Ah, bueno, ya quedamos qué hizo Kant y qué fue lo que dijo. Él utilizaba estas frases de a priori y a posteriori. Hay cosas que son dadas a priori, o sea, antes de la experiencia, que las podemos aceptar sin haberlas comprobado, y otras que son a posteriori, cosas que solo se aceptan cuando las pudiste comprobar. Y bueno, no, ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver mañana, porque mañana sí hay clase. Recuerden que tenemos que reponer lo de, pues el lunes no hicimos nada. Así que mañana sí va a haber clase. Bueno, pues ¿qué vimos hoy? Vimos, acuérdense para que hagan su resumen mental,
Vimos quiénes eran los hedonistas y qué decían, cuál era su máximo representante, qué decían los estoicos sobre la vida, cómo era la filosofía de la Edad Media, las dos principales escuelas, neoplatonismo y escolástica, qué es el racionalismo y sus principales exponentes, a qué se refiere el empirismo. Acuérdense, empírico quiere decir de la experiencia. Y nos quedamos con Immanuel Kant. Este filósofo también habló de la ética, pero de eso vamos a hablar mañana. La ética para Kant, porque también hay una ética de Aristóteles, pero pues ya, mañana le entramos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, Jenny ya no se manifestó, pero espero que nos comparta su duda. A ver, ¿quién más? ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Bien. Sal.